Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente de Pensamiento. Hoy tenemos varios temas que se refieren a la actividad política, actividades en nuestro país y también en Brasil. Y qué mejor que contar con la presencia de un hombre que estudia, que trabaja y que sabe mucho de todo esto. Me refiero a mi querido amigo, el doctor Rosendo Fraga, a quien le agradezco su presencia hoy en Corriente de Pensamiento. Querido Rosendo, cuando vos quieras, si te parece bien, es una sugerencia mía, hablamos de lo que pasó en Brasil el otro día. Ni bien asumió el presidente de la Nación, Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, ante todo, gracias por invitarme al programa y realmente, como siempre, es un gusto estar conversando con vos. Bueno, yo te diría que lo primero es, bueno, subrayar algo obvio, las semejanzas entre lo que ha pasado en Brasil el domingo, la toma de la sede de los tres poderes por parte de manifestantes opositores, con lo que sucedió casi exactamente hace 2 años, en el Congreso de Estados Unidos, ¿no es cierto? Lula ha dicho, no hay un antecedente en la historia de esto, un antecedente que la sede de los tres poderes hayan sido tomados y vandalizados por manifestantes opositores. Bueno, en Estados Unidos, en más de 2 siglos, nunca ha habido un antecedente como el ataque al Congreso de Estados Unidos. Lo pongo, ¿no es cierto?, en micro, porque no solamente porque puede haber algún efecto de imitación o interacción, sino porque Estados Unidos es el primer electorado de Occidente. El país de Occidente donde vota más gente es Estados Unidos. Y el segundo país de Occidente por su electorado es Brasil. ¿No? O sea, porque estamos teniendo estos, yo diría, estos ataques, ¿no es cierto?, a las instituciones en los 2 electorados más grandes de Occidente. Y esto nos revela que hay un fenómeno global, ¿no es cierto?, global, centrado en Occidente, ¿no es cierto?, yo diría de insatisfacción con el funcionamiento de la política en el mundo, donde además tenemos en Europa, en los fenómenos electorales, manifestaciones de esto. Esto es lo primero que yo plantearía. Segundo, ¿qué implica Brasil en la región? Bueno, es obvio. Brasil en términos de territorio, población, PBI, bueno, yo puedo decir, en la mitad de América del Sur, o es un poco más de 1/3 de toda América Latina. Kissinger, medio siglo atrás, cuando era secretario de Estado de Estados Unidos, decía, donde vaya Brasil, irá América del Sur. América del Sur, no necesariamente Central y México. Donde vaya Brasil, irá América del Sur. Y en alguna medida, esto ha sido así. El golpe militar del 64 en Brasil abrió una era de gobierno de facto en la región. La democratización de Brasil sobre una línea inicial socialdemócrata moderado también se regionalizó. Después vino el centro-derecho pragmático con Cardoso en los 90, coincidía con la región. Yo diría que fue con Lula. A partir del 2002 tuvimos un giro, yo me vería un populismo moderado en el caso de Brasil, no moderado en el caso de otros países. Entonces, este es el punto, ¿no es cierto? Brasil marca el rumbo de la región por su importancia en distintos indicadores, ¿no es cierto? Tiene una masa crítica que eso lo indica, y bueno, y en este punto tenemos que ver el alto impacto de lo que ha pasado el domingo en Brasil. Yo creo que además uno tiene que vincular esto con lo que yo creo que es el gran desafío para la democracia en nuestra región, que yo lo llamo gobernabilidad. Gobernabilidad. Está siendo muy difícil gobernar, ¿no es cierto? Así es. Prácticamente, al mismo momento que tenemos lo de Brasil, del 1 de enero para acá hemos visto en México,
una manifestación de una crisis, de una crisis que es crónica y creciente, la del narcotráfico. Hace la primera semana de enero en México ha habido hechos de gran violencia con la detención del hijo del Chapo Guzmán, que fue el narcotraficante más importante. Y ahora el hijo, este Ovidio, es el que maneja todo el negocio del fentanillo, que es la droga más letal en Estados Unidos. Ahora, Biden, ayer estuve en México, ¿no es cierto? Primera visita a México de Estados Unidos, y en alguna medida, porque todo esto, sí, para capturar a Ovidio Guzmán, 10 militares muertos, 19 narcotraficantes muertos, decenas de heridos, ¿no es cierto? Helicópteros de ataque del ejército, bueno, 26 autos blindados de narcotraficantes. Entonces acá tenemos, fíjate, un gran problema de gobernabilidad en el segundo país de la región. Yo diría que en Perú y Bolivia estamos viviendo dos crisis simultáneas, en alguna medida cruzadas, ¿no es cierto? Que tienen Pero mucho... yo digo una cosa, Rosendo, querido, yo lo que digo es, recientes elecciones, muy poca diferencia, pero triunfa Luis Ignacio Lula da Silva. No participa en el acto de asunción el expresidente Bolsonaro, que creo que ahora está incluso internado con problemas. Pero se produce este impacto al otro día, la intención de un golpe, que indudablemente nos ayuda a esto, bajo ningún punto de vista. Y si nosotros nos fijáramos en el ejemplo de Uruguay, por ejemplo, que fueron expresidentes con el actual en el mismo avión concurriendo. Creo que este es el sistema o el método o la forma en que tenemos que manejar. Yo creo que el otro está superado, no tiene sentido, y Dios quiera que le vaya bien al actual gobierno, que se inspiró un poco en un gran presidente que fue Fernando Enrique Cardoso. Yo con vos hablamos alguna vez de esto. Así que yo creo que sería muy, muy importante que tuviéramos en cuenta aspectos que benefician al país. Bueno, a Brasil, que para nosotros es importante, creo que va a hacer una visita acá, el presidente Lula, va a ir a Estados Unidos también. Y lo que vos decías recién, la visita de Biden a López Obrador, digamos. Así que yo diría que en este aspecto habría que observar cómo vienen las cosas, pero estar atentos y con los ojos bien abiertos para tratar de que busquemos integración, el Mercosur, etcétera, que se intentó, pero que quedó un poco allí en una postura inconclusa. No sé qué te parece a vos. Mira, yo creo que uno tiene que diferenciar en términos de análisis lo deseable de lo que está sucediendo. Es decir, lo que vos señalás lo comparto plenamente y creo que el modelo uruguayo es un ejemplo muy importante, positivo. Pero el modelo uruguayo, al lado de lo que está pasando en Estados Unidos y en Brasil, que son los dos electorados más grandes de Occidente, que para mí es malo ese rumbo, que es el rumbo de la confrontación, de la polarización. Guarda, es hacia donde está yendo el mundo occidental. Yo reconozco, pero Uruguay es Uruguay, tiene una historia, una tradición y una dimensión también, ¿no es cierto? Pero vos viste lo que pasó en Estados Unidos. En más de siglo y medio nunca se tardó tanto para elegir el presidente de la Cámara de Diputados. Y Trump tampoco fue, tampoco le entregó el poder a Biden. Lo mismo con Bolsonaro. Entonces, yo creo, es claro, Uruguay nos marca el camino. Eso es lo que tenemos que buscar. Pero, cuidado, estamos en una política donde la polarización, en Argentina llamamos derecha, lamentablemente se está haciendo dominante. Y se está haciendo dominante en los países más importantes de Occidente. Pero fíjate, Rosendo, querido, lo que decís vos, es lo que nos tiene que preocupar a nosotros. Estamos ya en
en el 23, a pocos meses de una elección, y vemos que para la gente la política está como venía menos, diremos, sin la confianza que la gente le tiene. Y estuve leyendo, viendo una encuesta de la Universidad de San Andrés, donde dice que ninguno de los sectores, ya sea el Frente para el Cambio, Frente de Todos, libertarios, etcétera, están superando el 22%. Esto es hecho en los últimos meses del año pasado. 22% uno, 21% el otro, y 10% libertario. Pero lo importante es, a mi criterio, que acá tenemos, como hablamos en la audición anterior, de que tenemos que tratar de buscar el entendimiento y no la confrontación. Y acá parece que confrontamos por todos lados. Después de este tema, podríamos hablar de lo que también está pasando en el radicalismo, donde ayer hubo una reunión en Mar del Plata, que unos estuvieron, otros no estuvieron, pero sigamos con esto de los frentes integrados por distintos sectores y me gustaría mucho tu opinión al respecto. Mira, yo lo que te agregaría para reforzar el concepto es que la Argentina está viviendo una crisis institucional. Así es. Iniciamos el año con el presidente firmando el pedido de juicio político a los 4 miembros de la Corte. Y sí, estamos con un conflicto entre el Ejecutivo y el Judicial, con un Congreso, con unos que también forman parte de esta crisis, un Congreso dividido, pero además con problemas, es decir, el Congreso, el Senado en particular, ha desacatado un fallo de la Corte, ¿no es cierto? Si te agrego algo, permití una interrupción. Sí. He visto también que el Congreso en este año, el año pasado, produjo la peor actuación en cuanto a sanción de leyes, creo que 33 leyes importantes en todo el año. Y vemos también en esta encuesta que opina la gente un 78% en contra de una de las cámaras y un 80% en otro. Y con respecto al presidente, están hablando de un 80% más. Es decir, que creo que tenemos que darnos cuenta que los que son electos tienen que trabajar por la gente que votó, o por el público, por los ciudadanos, y no aferrarnos caprichosamente a no estudiar y a no analizar los temas como realmente corresponde. A ver, yo dos cosas. Primero, en la legislatura porteña pasó exactamente lo mismo que en el Congreso de la Nación. Se votaron solo 27 leyes, claramente por debajo del promedio de la década, lo mismo que el Congreso de la Nación. Y esto ya me dice que es un problema más generalizado en el sistema político que centrado en el Congreso de la Nación. Yo creo que lo que vos decís es totalmente así, hay una desconexión creciente entre la política y la gente. Esto, ¿no es cierto?, es una de las causas que produce el debilitamiento de las estructuras políticas, ¿no es cierto? Y guarda que el debilitamiento de las estructuras políticas termina debilitando también las instituciones políticas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A diferencia cuando conversamos de estos años atrás, ¿no es cierto? Porque nosotros llevamos conversando décadas con vos de estos temas, ¿viste? Es decir, uno veía a la Argentina y decía, la política anda mal. Miren Estados Unidos, miren Europa, que es decir, tienen una fuerza de centroizquierda moderada, una centroderecha moderada, que se turnan y articulan consenso, ¿no es cierto? Bueno, lo que ha cambiado no somos nosotros. Nosotros seguimos con nuestros defectos crónicos que no hemos sabido corregir. La diferencia es que los modelos están teniendo los mismos defectos que nosotros no
no hemos sabido resolver antiguamente. Yo creo que, vos fíjate, los pactos de la Moncloa. Hoy vas a Europa, vas a España a hablar de los pactos de la Moncloa. Eso ya pasó. Esto no tiene ninguna vigencia. Esto fue otra época. Porque en esa época ellos tenían dos partidos, moderados, centro-izquierda, centro, y hoy tenés el partido Vox, el partido Podemos, tenés, es decir, la política mucho más fraccionada y mucho más conflictiva entre sus protagonistas, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso es lo que ha cambiado. ¿Sabes una cosa, Rosendo? Lo que vos manifestás me hace acordar de lo que me decía un gran dirigente argentino hace unos años. Pensar que estamos haciendo 1, 2, 3 personas, 4, lo posible para que las cosas salgan bien. Y parece que a propósito nos estamos esperando que las cosas no salgan bien. Y esto es lo que produce el decaimiento. Tampoco ayuda o colabora que todos creamos, o pensemos, perdón, ¿sí? que no nos equivocamos nunca y nos equivocamos todos. Yo creo que la humildad es primordial, fundamental, de que entendamos que tenemos que tratar con grandeza y con espíritu de servir al ciudadano, quienes votaron, de reconocer los errores y modificar todos los errores que cometemos todas las veces que esto beneficie en general. Tenemos 47 millones de habitantes. Creo que esta es la tarea. Que si interna, si no interna, si paso, si no paso. Yo creo que esto es un poco secundario, no sé cómo ves vos este tema. Lo que es sí importante es que no sean elegidos a dedo los candidatos, sino que tengan que someterse al veredicto de quienes tienen que elegir. Totalmente de acuerdo. Pero fíjate, ayer, esta semana, la oposición anuncia que mientras siga el pedido de juicio político a la Corte abierto, no van a aprobar ninguna ley. Así es. Vos fíjate, estamos con la política empantanada, hiperconflictiva, es lo que yo quiero decir. Y si, yo te diría que ahí habría un escenario posible para gestos de acuerdo. Yo digo, bueno, oficialismo deja a un costado el pedido de juicio político, oposición, vamos a aprobar las 3 leyes económicas que pide Massa. Mira, vamos en la otra dirección. Esto es lo lamentable del punto. Porque lo que vos decís es correcto, pero además lo estamos viendo hoy. Es decir, juicio político, si no lo suspendés, no te aprueban las leyes económicas. Y lamentablemente soy escéptico. Tenemos que reclamarlo, pero soy escéptico que la política reaccione bien frente a esta situación. Aparte de, Rosendo, yo pienso, no sé si el fallo o la sentencia de la Corte es buena o mala. Podés coincidir o discrepar. Pero lo importante es que tenés que acatar. Es uno de los poderes del Estado. Yo creo que esto es lo que corresponde. Y no pensar en cosas totalmente tremendas, porque serían para asustarse un poco, de llevar los miembros de la Corte en lugar de 5 a 20, a 15, a 25. Y esto viene de lejos. Yo me acuerdo que, y lo dije el otro día y lo repito ahora, yo me acuerdo que yo me opuse al incremento de 5 a 9 en su momento, cuando era senador por mi provincia. Pues yo creo que lo importante es que funcione como corresponde y cumpliendo las normas que establece la Constitución, de cómo se nombran, se designan los jueces. Y ahora comenzamos hasta con el Consejo de la Magistratura a querer modificar sustancialmente o intervenir. Tenés toda la razón, nuevamente en este sentido. Pero yo te diría que hoy, no, el problema no es solo que no se acatan, el problema es que se pide la remoción de toda la Corte. Que son, para mí, tenés razón, más lejos a la... Claro, están pidiendo la remoción de toda la Corte, no solamente
no se están dejando de cumplir un fallo, porque el de Consejo de la Magistratura, porque el de la coparticipación creo que hoy quedó medio en un limbo, porque primero el presidente dijo, no lo acato, y después dijo, bueno, no tengo el dinero para pagarlo. Sí, cambió, bueno, pero ese es el punto. Yo creo que acá el pedido de juicio político a la Corte es un paso ya institucional, no político, juicio político institucional, no político, bueno, que nos ha llevado a una crisis al comenzar el año, cuando faltan menos de 10 meses para la elección, realmente grave, ¿no es cierto? Realmente grave. Que yo entiendo que muchas veces, pues, para la gente, diferenciar qué es institucional, qué es político, se le hace muy difícil. Se le hace difícil, quizá, pero eso no quiere decir que el episodio no sea realmente grave, ¿no es cierto? Es decir, a su manera, la Argentina, lo de Brasil ha sido muy espectacular, muy espectacular, y es una amenaza a las instituciones. Pero nosotros estamos con una crisis institucional al mismo tiempo, ¿no es cierto? Que se manifiesta de otra manera, pero está. Y yo de una cosa, Rosendo, además, te dejaría un minuto a vos para que cierre, pero simplemente te digo, ¿cuánto tiempo hace que estamos con esto? Con esto de la Corte, pero además con la inflación, con el gasto público, que la gente siga sufriendo las consecuencias de que no hagamos las cosas como corresponde. Yo creo que a veces es porque queremos imponer criterios caprichosamente, cuando lo que tendríamos que hacer es un debate y un diálogo amplio y generoso. Y como vos me hablaste el otro día de la Unión Nacional, y hablamos también de la nueva mayoría, que es lo que hay que conformar. ¿Te acordás que dijimos? Sí. Mirá, yo te diría lo siguiente. Vos dijiste que los candidatos tenían que ser elegidos genuinamente. Yo te diría que sí, pero además los liderazgos tienen que ser elegidos. También. Los liderazgos. Yo creo que tenemos un instrumento que son las PASO, discutible, ventaja de ventaja, pero que dan una oportunidad de esto de revalidar liderazgos previamente a la elección, ¿no es cierto? Yo creo que no hay que desperdiciar eso, porque otro ingrediente de nuestro problema es la falta de liderazgos en los dos espacios políticos principales. Una lucha del poder que se da en los dos espacios políticos principales, y esto no contribuye a ir resolviendo los problemas que tenemos por delante. Yo te agradezco enormemente, Rosendo. Es un gusto hablar con vos y te agradezco tu presencia hoy en Corrientes de Pensamiento. Bueno, muchas gracias a vos. Para Digamos, mí es un gran gusto y sigue siendo una demostración de amistad a través del tiempo. Así es, querido, así es. Muchísimas gracias y seguimos hablando. Muchísima suerte y feliz año. Igualmente para vos. Hasta pronto. Saludos. Muchas gracias. Y vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Serán las 3 nuevas islas naturales? Sí, porque la sustentabilidad hace todo distinto. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Estamos los primeros días, primer quincena de enero del 23. Qué importante sería, más que eso, diría yo, es imprescindible que las personas
que practicamos la actividad política o cualquier actividad de la vida del país, pongamos nuestra mirada, nuestro objetivo, nuestro propósito, nuestra obligación de ser útiles a los 47 millones de argentinos. Que no pensemos en la cuestión personal, en los beneficios personales que podamos obtener. Y teniendo en cuenta, me parece una contradicción, una cosa que no admite que alguien pueda creer en esto, que el Parlamento, que la gente que participa en la vida política, en lugar de rendir mucho más con los beneficios tecnológicos modernos, actuales, importantísimos, vayamos para atrás. Y cuando digo el otro día que ha sido el rendimiento más bajo en 10 años, el del Parlamento argentino, donde están los senadores que representan a las provincias y los diputados que son representantes del pueblo de la nación, uno llega a la conclusión de que tenemos la obligación de la autocrítica, del examen de conciencia, de decir que somos argentinos, que somos seres humanos, que acertamos y nos equivocamos, pero nuestra obligación, nuestro compromiso es de trabajar en beneficio de todos, sin mirar quién hace más, quién hace menos, sino haciendo mucho más, pero sin esclavizarse o ajustarse a los beneficios que sirvan solamente a aquellos que piensan como uno. El debate, el análisis y la discusión, el cambio de ideas, incluso la discrepancia, sirve mucho más que atarnos y ser caprichosos en defender solamente en lo que nosotros pensamos y no saber escuchar y no saber entender lo que realmente corresponde llevar a cabo en beneficio de todos los seres humanos que habitan nuestro querido país, nuestra querida patria, en definitiva. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.